No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Darle la bienvenida al abogado especialista en Derecho Penal, Económico y Prevención del Lavado de Activos, el licenciado Chanel Liranzo. Bienvenido, licenciado. Bienvenido. Gracias por la invitación a este espacio para arrojar un poco de luz en temas de actualidad jurídica. Hablamos sobre el lavado de activos, un delito que no es solamente financiero, sino que se considera también como el motor de otros delitos y que sostiene organizaciones criminales, además de que representa, aunque a veces no lo parezca de entrada, un riesgo para la estabilidad de los países. ¿Es así? Sí, mira, es tan importante ver el tema de la prevención del lavado de activos como un todo, no solamente como los efectos posteriores que puede tener este tipo de conductas en una sociedad, y eso es lo que ha provocado que se haya tenido que abrir completamente la puerta a algo que inicialmente solamente se conectaba con el narcotráfico. El lavado de activos históricamente nace pensando en la prevención de ese flagelo porque se generaban grandes riquezas y se buscaba introducirlas al lavado. Hablo, claro, del boom del lavado de activos. Sin embargo, internacionalmente hay muchas ramas. Está el tema que aquí no es tan sonado, pero que siempre lleva ese segundo apellido que no usamos aquí, que es el tema del financiamiento del terrorismo, que va íntimamente ligado con el lavado. Y creo que lo más importante respecto a nuestra sociedad es de verdad avanzar a una cultura de prevención del lavado. Porque reaccionar al lavado de activos ya cuando el dinero muchas veces está circulando de manera libre no es lo más efectivo posible. Por eso es un mecanismo, por eso es una norma que antes que nada genera obligaciones en las personas, en los sujetos que están alrededor del mercado financiero, de la sociedad en general, y a raíz de eso tratar de evitar a toda costa que ese dinero se introduzca o pase a las siguientes fases de estratificación del dinero, que son siempre más complicadas que de atacar. ¿Hay lavado de activos en la corrupción? Claro que sí. O sea, cuando mencionabas que en principio era pensando en el tema de narcotráfico, así es. Vemos también entonces otras aristas. Hay dinero de la corrupción que puede lavarse. Sí, mira, todos los grandes macroprocesos que se cursan ahora en República Dominicana tienen aparejado el tipo penal de lavado de activos. ¿Por qué? Porque en nuestro país hace tiempo que se amplió el catálogo de delitos precedentes del lavado de activos. Antes era un número un poco más reducido, era solamente crímenes que eran considerados muy graves. Ahora se bajó un poco o se amplió esa puerta. Incluso hay algunos países que han abierto la puerta completa. O sea, todos los tipos penales pueden ser precedentes de lavado de activos en cuanto generen algún tipo de beneficio económico. Y en nuestro país estamos a mitad de camino. Se amplió bastante eso va a aumentar ahora mucho más en agosto del año que viene cuando entre en vigencia el nuevo Código Penal, pero respondiendo al tema de la corrupción, te fijarás que en todos los grandes casos de corrupción que hay en nuestro país se está imputando lavado de activos. Para ser más concreto, en el caso que recientemente fue el primero que llevó una condena, la sanción es de 7 años precisamente porque se le retiene el ilícito de lavado de activos. Estamos hablando del caso de la exdiputada. No, me refería al que ahora esta semana se va a hacer la lectura íntegra, que es de Alexis Medina. De Alexis Medina. También. En el caso de la diputada Rosa Pilarte. También. Igual. Ese es el tipo penal principal respecto a ella, es lavado de activos. Bueno, ya se mencionó ese caso, pero separándonos un poquito de ese caso, el lavado de activos se generó como una herramienta para poder inicialmente condenar o encontrar recursos para condenar el narcotráfico. No, porque al final es por lo que terminan condenados muchas personas ligadas al narcotráfico. Sí, mira, hay que separar, por eso dije más localmente, porque nosotros todos hemos escuchado la gran historia de Al Capone. Y el tema de las lavanderías y demás. Exacto, todos esos temas. Pero localmente en nuestro país sí. Entonces era porque tú te buscabas a personas completamente ajenas al delito precedente, en este caso el narcotráfico, y esas personas se encargaban simplemente de recibir el beneficio de ese ilícito y de introducirlo al mercado financiero. Pero esas personas, si era solamente persiguiendo el narcotráfico, no eran partes del ilícito inicial. Entonces tú tenías que crear una figura que pudiera perseguir
y captar esos bienes para poder para entonces recuperarlo. que esas mismas personas te sirvieran en tu proceso. Exactamente. La estratificación para que la gente también esté en sintonía, utilizando un término de radio, es el proceso de ingresar el dinero Exacto. sucio Exactamente. a la Ahí, economía. primero ese dinero se genera, si es por el tráfico de drogas, tú generas esas riquezas y esas riquezas tú tienes que ir, hablando de tercera persona, tienes que ir pasándola para ir entrando al mercado financiero. Vamos a decir, sin satanizar algunos negocios clásicos de eso, grandes dealers de vehículos, temas de construcción, lamentablemente, que son El medios. ejemplo de los dealers está bien. El ejemplo de los dealers está bien. Pero, Chanel, ¿cuántas operaciones hacen falta para lavar un dinero? O sea, solamente Una sola o operación. simplemente con pagar algo o con introducirlo en una institución financiera. Ya ese es un acto del parte del iter criminis para cometer ese ilícito. O sea, tú ocultando el origen, porque ahí está el tema. Obviamente, si tú vas a la entidad de intermediación financiera y le dices, mira, a mí me prestaron $20,000 del narcotráfico y yo quiero abrir una cuenta con esos $20,000. Evidentemente no van a abrir y eso va a generar las alertas del lugar, pero tú simulando, ahí está el tema de ocultar el origen de esos fondos, dice, mira, esto yo lo generé de tal y tal forma, sin justificar, etcétera. Ya ahí hay un acto que genera también, como les decía, la obligación en ese sujeto obligado de informar a las autoridades, mira, este dinero o estas operaciones sospechosas que tengo de este usuario de servicios financieros, las reporto a la unidad. Ahora, en competente. el caso del narcotráfico, es común el uso de efectivo. Claro. Grandes sumas de dinero en efectivo. ¿Cómo se hace para introducir tanta cantidad de dinero en efectivo en el sistema financiero formal? Siendo creativos y asesorándose de parte de ellos, que eso es lo que hace más complejo el tema. Mira, hay internacionalmente condenas por tema de lavado de activos que han incluido a grandes firmas fiscalizadoras, o sea, a grandes firmas contables. ¿Por qué? Porque tú tienes que crear estrategias, negocios, crean sociedades. ¿Por qué? Porque al final es lo que pasa y hemos visto en todas estas narconovelas. Esa generación inmensa de dinero para guardarlo en una caleta y que el dinero se pudra y que el dinero no se puede usar no era efectiva. Entonces ellos tenían que empezar a llevar ese dinero en buen dominicano a lo claro, a generar riquezas para poder gastar abiertamente ese dinero, para poder simular después que eran empresarios, que eran personas de bien, que podían gastar el dinero en sociedad como lo gasta aquel que se lo genera lícitamente. Ahí viene el tema de limpiar el dinero. Efectivamente. Mira, hay un video que circuló en las redes sociales hace ya un par de semanas que quizás mucha gente se sorprendió, no lo entendió, algunas se rieron, otras lo tomaron a broma, pero a mí me parece que es un video que puede servirnos para, de manera didáctica. Mami Jordan subió en sus redes un video en donde lloraba y reclamaba que tenía unos fondos frisados en una institución bancaria. ¿Quién? Mami Jordan. 13 millones de pesos. Ella decía que los tenía frisados, que no tenía acceso a ese dinero, porque ella no tenía tarjeta de crédito, ella no tenía ningún préstamo con esa institución financiera, que la institución financiera le había pedido varias veces que se acercara. No sé, o sea, no sé cómo funciona eso. Sin embargo, me parece que de este video podemos sacar enseñanzas. Tú como experto, como profesional, eso que le pasó a ella suele suceder cuando no hay comunicación entre tu entidad financiera y tu entidad no sabe de dónde vienen tus recursos. Pasa, debe pasar y están en la obligación de que pase. La actuación por parte, primero obviamente lamentable, no la forma, aunque creo que como tú dices, es una oportunidad por lo viral que es esa persona, correcto, para que usemos eso como enseñanza. ¿Qué sucede con ella? Ella, por desconocimiento, incluso fue hasta más sincera de la cuenta, porque ella informó esos detalles, esos pasos que habilitan a la entidad a hacer lo que hizo. Y es que se le pidió la información, hay un estándar internacional. O sea, tu entidad financiera sí tiene toda la potestad legal para frisarte fondos siempre y cuando... Quizá con ella se tardó en hacerlo. ¿Por qué? Porque le pidió información que justificara los fondos en varias ocasiones, como ella manifestó, y ella no lo hizo. Eso es al margen de tú tener un buen historial crediticio, de tú tener tarjetas, préstamos, lo que sea. Eso es independiente.
Las instituciones, los bancos concretamente, primero hacen una debida diligencia, vamos a llamarla light, suave, para crear una cuenta, para tú abrir un perfil económico en una entidad, porque tú puedes abrir una cuenta con 500 pesos. Ahora, hay un estándar internacional, que no nos lo inventamos nosotros, de todas las operaciones que superen los $10,000, tienen que tener esa debida diligencia ampliada de justificación de esos fondos, sea quien sea. Y de igual forma, cuando hay operaciones sospechosas, porque el que inventa la regla también hace la trampa. Entonces tú decías, mira, no voy a hacer la operación de $10,000, pero déjame hacer 4 operaciones de 3,000. Claro. Ahí hay un patrón, inmediatamente se genera la alarma y aquí hay bancos que han sido en su momento sancionados por no generar los reportes. Al margen de que sea una situación de lavado de activos, que no estamos diciendo que sea el caso. ¿Y cómo se sale de esa situación? Justificándola. Ella tiene O sea, todos mientras los no se espacios. justifique, Ella ese tiene que dinero está justificar frisado para ahí. evitar ese bloqueo. El banco no se va a quedar en ninguna circunstancia con ese esos dinero. fondos, porque ese no es el negocio del banco. Y ella tiene el espacio de justificarlo directamente ante la entidad. Y en caso de que no, una de las instituciones que yo creo que tiene mejor rating en nuestro país, que es ProUsuario. Ahí va, incluso puede ir sin abogado y ellos la asesoran para responder ante Exacto. una negativa formal, porque no es por redes sociales, evidentemente. Sí, Por sí. eso Claro. no hemos visto al banco hacer una declaración pública, porque ella tiene que primero solicitar Justificar. formalmente, no, o solicitarlo, pues si no lo quiere justificar, entonces ella está en una omisión y el banco no la va a poder ayudar. ¿Por qué? Porque el banco es sujeto obligado también y tiene la obligación de reportar ese tipo de cosas. Y algo muy importante, ya viendo también la función de ella y que es algo que la literatura dominicana no se ha tratado mucho, es que nosotros tenemos a grandes personas que son foco de atención para el sistema de prevención del blanqueo de capitales, del lavado de activos. Tenemos clásicamente a los PEP, que son personas políticamente expuestas, pero internacionalmente se ha tenido que avanzar hacia una nueva categoría que se llama PEP Light. ¿Qué son los PEP Light? Son personas que reciben muchos regalos, que tienen muchos acuerdos informales, que tienen muchos intercambios y que generan, exacto, y que generan mucha riqueza. Entonces las entidades de intermediación financiera dicen, mira, yo tengo que prestarle especial atención a estas personas que por lo general no tienen contratos, que por lo general no generan un volumen de ingresos fijos, pero que también tienen que justificarme y que es un espacio perfecto para lavado de activos. Y no voy a poner el foco en ella concretamente, pero nosotros sabemos que tenemos una grave situación actualmente con el tema de los chiperos, de muchas otras personas, que no es solamente el narcotráfico, es muchas fuentes de generar ingresos y de por ende de lavado de activos. Los bancos están en tan gran obligación que me parece, sácame del error por favor, Chanel, que todo el que trabaja en una institución financiera, trabaje o no con fondos, debe hacer una recertificación anual o un recurso anual, o cursar cada año un taller o un curso de prevención de lavado de activos. Sí, hay que certificarse obligatoriamente respecto a ese tema. Y ahora vamos a decirlo más claro, o sea, hace todo este año hemos estado con una campaña por parte de impuestos internos hablando de la importancia de esa información que se está pidiendo ahora de manera periódica a los bancos. O sea, impuestos internos, ¿por qué? Porque dicen, mira, aquí se están generando riquezas, se está moviendo dinero a unos niveles y no se está tributando a la par. Entonces lo digo de cara a ella, que es una persona que públicamente ha dicho, tengo negocios, tengo salones de belleza y demás. Claro. Entonces, la renta interna también está esperando. ¿Y dónde están los impuestos que tú pagas? Teniendo todas las oportunidades, porque los pequeños negocios en nuestro país tienen regímenes simplificados, tienen formas de pagar incluso impuestos de forma fija, pero hay que pagar. Y tú estás diciendo abiertamente que tú tienes en esa sola cuenta 13 millones de pesos. Entonces, do the math. Yo quiero llevar esta conversación ahora a un plano quizá un poco más internacional. Porque en España la oposición al gobierno de Pedro Sánchez ha utilizado una narrativa de que la República Dominicana es un paraíso fiscal. Y que en la República Dominicana, Pedro Sánchez y algunos casos de corrupción que giran en torno al gobierno español están blanqueando capital en la República Dominicana. ¿Cómo está el país en materia de bloqueo al blanqueamiento de capital que no se visibilice fuera como un paraíso fiscal? Mira, al margen de las tensiones políticas de España, nosotros no estamos considerados internacionalmente como un paraíso fiscal para nada.
No estamos ni dentro del grupo inicial que incluso se venden como paraíso fiscal porque eso genera flujo de dinero. En su momento Panamá, que ha tratado de salir, pero Bahamas, Turco y Caicos, Liechtenstein, hay algunos países que sí, que abiertamente lo son y no esconden eso. Nosotros no lo somos y tenemos regulaciones bastante fuertes. Lo que pasa es que aquí nosotros tenemos un tema de institucionalidad. Entonces, los casos que han sonado, el caso del expresidente de la Federación Española de Fútbol, del propio presidente de España, que se ha dicho que tiene muchísimos viajes no declarados o el avión presidencial a la República Dominicana. Entonces, hay situaciones puntuales, pero no por el... Parece que somos un destino atractivo, pero no concretamente porque nuestras normas faciliten o sean abiertas para el tema del lavado y de esos paraísos fiscales respecto a temas impositivos. Nosotros tenemos convenios de doble tributación con España, tenemos todas las fuentes para fiscalizar y para efectivamente colaborar con los países que serían los emisores de esos temas. Ahora, son casos que solamente se han tratado más en la palestra, hay algunos que se han judicializado, pero ninguno haya tenido esa sentencia o ese pronunciamiento directo que nos señale como facilitadores del tema del lavado de activos. Y otra cosa también, en el mismo plano internacional que vincula a la República Dominicana es cómo se le da seguimiento, por ejemplo, ahí en Venezuela, vamos a decir, una ola de rumores de que Maduro tiene villas en Punta Cana, que Diosdado tiene propiedades en los Estados Unidos, ¿cómo se puede identificar esas propiedades blanqueadas de altos perfiles políticos? No, mira, eso es un tema de cooperación internacional. Hay veces que es más eficiente, los intereses obviamente. Nosotros tuvimos recientemente el tema de uno de esos grandes bienes que siempre se rumoraba, pero ahora efectivamente se materializó. Entonces esos son con parte de las herramientas, y aquí nosotros, aunque ha sido poco utilizada, aunque fue muy cacareada, tenemos también ya el instrumento para perseguir, incluso al margen de cualquier ilícito penal, bienes que no se puedan justificar a través de la ley de extinción de dominio, que fue una de las herramientas que también se pensó a la hora de bienes como ese, porque evidentemente aquí hay algunos bienes que estaban supuestamente para dársele mantenimiento. Se hablaba de aeronaves, se habla de embarcaciones, se habla de grandes villas también. Entonces lo que pasa ahí es que hay que cooperar, hay que ponerse en esa conversación que tienen que tener las agencias internacionales para poder perseguir y poder cortar esos lazos con otros ilícitos, porque Estados Unidos, por ejemplo, tiene a Maduro y muchos de sus funcionarios dentro de todas las listas de terrorismo, de narcotráfico, y los colocan como colaboradores o blanqueadores también de todos esos ilícitos internacionalmente. Yo quiero cerrar el tema del ejemplo del que veníamos hablando con el tema de... ¿Cómo se llama la señora? María Esther. No, la exdiputada. No, pero María Esther es... Rosa Pilarte. Mami Jordan. La Mami Jordan. María Esther se llama. Perdón. María Esther. Mami Jordan se llama María Esther. Es que si tú le dices María Esther, nadie va a saber quién es. No, lo que pasa fue que en un programa me preguntaron de ella, yo quise responder como con respeto, dije Doña Claro. y me dijeron Doña Es María que no, Esther. la gente no la va a entender. No es lo mismo titular. Le frisan 13 millones a María Esther que a Mami Jordan. Por supuesto. Bueno, en el caso de ella solamente la estamos usando como referencia, Claro. para ver cualquier otro posible caso. Pero en esos casos, cuando la institución financiera te frisa un dinero, te exige que justifiques, o sea, que expliques cuál es el origen de ese dinero, tú no consigues justificarlo. ¿Qué pasa con ese dinero? O sea, ¿qué tiene que hacer las personas? ¿O la persona tiene el derecho de sacar el dinero y llevárselo a otra institución? ¿O ese dinero se quedó allí? Ya en ese momento no, ya eso se informa apropiadamente a las autoridades, que son las que eventualmente podrían decomisar ese producto de un supuesto ilícito si se prueba que es producto Entonces allí no de entra lavado. un tema incluso hasta ético por parte de la institución, en el sentido de que si esos 13 millones estaban ahí, es porque el banco aceptó los 13 millones. O sea, no es en el momento en que tratas de introducirlo cuando la institución financiera debería decir, ya va, ¿de dónde viene ese dinero? Si no me lo justificas, no puedo entrar. No. Lo que pasa es que también tienen la obligación de recibirlos en determinado momento. Creo que a todos nos habrá pasado, porque sí pasa en estas circunstancias, cuando es una transferencia, por ejemplo, internacional, o una transferencia de grandes sumas de dinero, que el banco sí
al no ser justificado, puede retornarla de banco a banco, porque sigue estando en el sistema financiero, porque si no, sería tan sencillo como que se trata de lavar o se trata de hacer un acto propio de lavado de activos, el banco se da cuenta y devuelve, pues tú siempre vas a estar, vas a impedir que el dinero entre pero tú no vas a poder perseguir el crimen. Entonces, tendría que tener que captar eso, que generar los reportes como nos generan a todos. O sea, no vamos a personalizar solamente en ellas. O sea, todos nosotros, si recibimos una suma de dinero superior a los $10,000 o dentro de un patrón de eso, vamos a tener que justificarlo. Si recibimos una transferencia, si tenemos algún contrato, si estamos comprando una vivienda o vendiendo una vivienda, un vehículo, etcétera, etcétera, todos vamos a tener que hacer esos reportes. O sea, se llena. Hay veces que es algo que se hace quizá de manera más automática porque ya el banco tiene las informaciones precisas de cuál es la operación que tú estás realizando y listo. O sea, yo vendo nevera, pero justifícame que tú vendes nevera, no es que lo vas a decir claro, de boca. Incluso hay muchas formas, una declaración jurada, los contratos. Ella creo que participa también de la famosa página azul. Eso genera reportes económicos que también se pueden justificar. Entonces, su respuesta y su llanto puede conmover, pero al final ella lo que tiene que hacer es justificar el origen de esos fondos para poder tener la disposición de los mismos. ¿Cómo funciona en el sector construcción? Que es otro de los sectores que es muy mencionado en todo este tema del lavado de activos. Mira, el sector construcción va a tener que ponerse los pantalones, porque desde hace tiempo el sector construcción es sujeto obligado. También tiene la obligación por las grandes sumas de dinero que se ven en la compra y venta de inmuebles. Eso al margen de burbujas que podamos hablar, de torres completamente vendidas, pero que tú no ves absolutamente a nadie viviendo. Eso son... Pasó mucho en Panamá por muchos años. Y aquí el crecimiento se ve. O sea, tú dices, pero ¿y cómo es que esa torre no tiene, no tiene disponibilidad para tú adquirir y no vive absolutamente nadie? Eso ya son otros temas que tenemos que cuidar, pero también las constructoras son sujetos obligados, deberían, y ahora más con el nuevo Código Penal, acercarse a programas de cumplimiento que le permitan no solamente tener un formulario sencillito de conoce tu cliente, sino de poder hacer la debida diligencia, de tener sistemas de reportes cada vez que una persona quiera hacer una operación, por ejemplo, en efectivo, que no debería permitirse cuando se trata de esos mínimos. Usted le tiene que indicar, mira, cómprame un cheque de administración, hazme una transferencia dentro del sector financiero. ¿Por qué? Porque el primero que te va a decir que no es la DGI. No se está aceptando. Si tú vas con un contrato para liquidar un impuesto de transferencia inmobiliaria, la DGI te dice, búscame los justificantes de esos pagos. Correcto. Entonces tú tienes que aportar copias de la transferencia. Si fue un cheque certificado, aportar copia de ese cheque certificado. ¿Por qué? Porque la DGI no está aceptando que tú digas, mira, ese dinero me lo trajeron en una funda negra y pasó de mano a mano, evidentemente. Entonces, la constructora tiene que ser necesariamente ese canal de información también como sujeto obligado. Y entre las constructoras y las empresas inmobiliarias son sujeto obligado. No tengo claro las constructoras. Sí, pero por lo menos las inmobiliarias son sujetos obligados. Son sujetos obligados. Y tienen que convertirse de alguna forma en un brazo operativo de la Dirección General de Impuestos Internos. Por eso digo, hay otra investigación que hay que hacerse aparte porque son sujetos obligados, pero en gran medida, o lo que se puede percibir sin entrar a analizar eso socialmente, es que participan muchas veces de esos esquemas. Entonces, obviamente ahí no van a estar generando los reportes porque los implicarían a ellos o a algunos del sector que se prestan para este tipo de acciones. Entonces, hay que investigar más respecto a eso y ahora van a estar más bajo la lupa cuando entre en vigencia las nuevas disposiciones del Código Penal. Cada vez que tú vas a abrir una cuenta en una institución financiera o vas a pedir un préstamo, siempre en la planilla te hacen la pregunta de si eres una persona políticamente expuesta. ¿Qué es una persona políticamente expuesta? ¿Es solamente ser funcionario de un gobierno, ser político o No. cuáles son las características que cumple una persona políticamente expuesta? Un PEP, una persona políticamente expuesta, no es solamente el funcionario y no es solamente dure el tiempo que dure su gestión. También esos familiares directos, la esposa, los hijos, y eso tiene incluso un periodo de vigencia que incluye hasta 5 años después de haber cesado en la función pública. ¿Por qué? Porque se conecta eso directamente con el manejo de fondos públicos, con una forma tasada de generar ingresos, porque tú sabes que en principio solamente puedes recibir esos ingresos que provienen directamente de la función pública y esa especial atención que se tiene que tener a esos fondos. Entonces, evidentemente, ese tipo de clientes tienen una atención mayor por parte de
de las entidades que van a pedirte más información, que van a pedirte más justificantes, y también a ese núcleo directo familiar que les rodea también están dentro de las personas políticamente expuestas. ¿Qué tanto ayuda la formalidad para prevenir el tema para prevenir el lavado de activos? Es fundamental. O sea, tú tienes que seguir todos los pasos, seguir todas las herramientas y no verlas como un simple instrumento. No es ponme tu firma aquí al final de este formulario de conoce mi cliente y yo lleno las informaciones. Hay que tener una formalidad. La unidad de análisis financiero, la UAF, te pide todos esos soportes también para tener constancia de que efectivamente se estaba realizando. Y si no se hace formalmente, y tú lo haces de forma chabacana, porque obviamente tú tienes el tema de que tú muchas veces eliges algo más de marketing, una entidad financiera, no tanto por los números que te genera o por los intereses que te puede dar, sino por la atención al cliente. Entonces, esa atención al cliente no puede relajarse con saltarse los pasos y las normas de prevención, porque es fundamental para, como decía Miralba al inicio, para el sostenimiento del sistema. ¿Por qué? Porque un país que crezca en base a dinero que viene de fondos lícitos está sobre una zapata de naipes de baraja, que en cualquier momento puede derrumbarse y puede entonces afectar directamente la economía. Sobre fondos ilícitos. Exactamente. Exactamente. Nuestro país ha tenido cada cierto tiempo un escándalo de grandes proporciones con temas de narcotráfico. Y hemos oído nombres de figuras grandes. Sin embargo, como toda organización, pues cae uno, llega el otro, la estructura de alguna manera continúa. ¿De qué manera impacta eso en nuestra economía? Al principio pudiera verse una bonanza, entre comillas. Pero ¿qué pasa después? Para que la gente entienda que ese efecto no es tan positivo como se cree. O sea que Quirino, los voy a nombrar porque son condenas, ya están condenados. Quirino, Figueroa Agosto y el más reciente fue César el Abusador. Y antes para Florian. Exactamente. Mucha gente defiende la bonanza que generó esta gente por el narcotráfico. Sin embargo, ¿cuál es el impacto a mediano y largo plazo en esos mismos bolsillos? Claro, es que económicamente tú solamente ves ese boom inicial, pero todo lo que viene detrás es algo que no se puede sostener. Y es algo que nosotros como país empezamos siendo puente del tema del narcotráfico, pero evidentemente las grandes cantidades que se movían nos hicieron puente y también receptores directos. Y eso aumentó el flagelo en nuestro país. Y ese mismo crecimiento no es sostenible. Criminalidad. No hay seguridad jurídica respecto a negocios o a temas con eso. Personas que adquieren de viviendas distorsión y demás. de los mercados. Sí, no, completamente. O sea, es que tú no puedes estar en un mercado. Yo tengo un amigo que le quitaron una novia. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? No, pero devuélvete. No, Pero es verdad. No, pero devuélvete. Pero mira, No, suena, pero son grandes inversionistas de ese tema también. Suena Entonces chiste, es un problema. pero la Dios cantidad mío. de gente que dice, pero es que cómo es que aparece un tipo y para enamorar a una muchacha les regala o un ramo de flores de 200,000 pesos con dinero, con papeleta dentro, o hasta un vehículo, enamorándola. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Ahí también las mujeres debemos hacer nuestra debida diligencia. Claro. No son sujetas, No, son sujetos obligados, porque pero óyeme, deberían. yo te voy a decir una Deberían. cosa. Deberían. La de Una Hailey iría muy persona bien. que llegue de la nada y haga ese tipo de regalo, amiga, pregúntese de dónde saca el dinero para que después usted no lleve. Pero mira, es tan diverso. Después no alegue demencia. Después no alegue demencia o ignorancia. Tan diversos los Haga sectores su que se pueden ver diligencia. impactados que nosotros podemos decir, oye, hay cirujanos que deberían saber de dónde vienen los fondos de que se pagan esas cirugías. Así mismo. Estaban del tema de construcción, dealer, pero es el tema entretenimiento. Porque en el último caso de los que mencionaste, una persona que había invertido mucho dinero en entretenimiento en República Dominicana. Y eso señalaba a muchos artistas que probablemente recibían Claro, esos o sea, él fondos tenía- de mano a mano. Exacto. César el abusador. Y él era dueño o administrador de múltiples Entonces discotecas ahí en la ya ciudad. usted no sabe. Pero hay una persona que Usted no combina- sabe, pero sabe. No, porque un artista tú lo puedes contratar un día, 2 días, o sea, 3 veces al año, no lo sé. Sí, Pero una pero persona- digo porque el mismo artista debe Pero tener una la pers- entidad de decir, mira, yo te acepto esta contratación, pero págame por transferencia, págame de esta forma, no me des una funda de dólares Ya y te demás, entiendo. porque tú no es por también el monto, eres. es por la forma Claro. del Y vamos- pago. y Ya vamos te a hacer un comprendo. ejercicio. Chanel, ¿de dónde tú eres? ¿De qué zona del distrito tú eres? Arroyondo. De Arroyo Hondo.
¿quién de los que estamos en esta mesa en algún momento ha cruzado por la avenida Venezuela? Yo también. Todos. Claro. Ok. ¿Tú sabes la cantidad de discotecas que un domingo, un sábado, un viernes te ponían de las más grandes orquestas, de la orquesta que más pegada estaban en algún momento en el país, y no te cobraban un centavo de entrada? Eso no es un negocio que no era sostenible. Son cosas que hacen ruido. Puede que haya una que otra que le encuentre la mecánica económica a eso, pero son cosas que hacen ruido. Aunque no es el tema. ¿Por qué esa avenida se llama Venezuela? Mira, no lo sé, pero vamos a ¿Sabe buscarlo. que ahí hay un tema que yo siempre he dicho, que el género urbano en la República Dominicana, y saliendo un poquito del tema, Ujú. es un género que llama tanto la atención y no se justifica cómo la DGI no le cae, porque es que los urbanos dominicanos son los que más dicen, yo gano tanto por fiesta, yo he generado tanto, y yo digo, Y y esa tiran gente los está cuartos, pagando, los videos. sí, y esa gente están pagando el impuesto, el IR2 que yo tengo que presentar todos los meses. O hay atención respecto a eso, y yo creo que no. Y no Entonces, se sabe de ningún caso. que yo conozca, no. Todavía. Y no estoy diciendo, óyeme, que ellos estén haciendo nada malo, pero por lo menos que tributen por esos grandes ingresos que tienen, como tributamos todos Y los eso no dominicanos. pudiera ser bulto, parte de la misma tiradera que ellos promueven. Pero pruébame lo que es bulto. Ah, claro. Sí, pero Claro. y va a dejar de ser bulto hasta que la DGI Claro. diga un día, ven acá, fulano. Cuéntame Hablemos, más. cuéntame más de lo que tú dices en esta canción. Diantre, pero es que ¿Dónde están tus reportes de esto? ahí O sea, es pueden por ahí. pasar dos cosas. Y pasa con el género urbano hoy en día, pero en algún momento puede que pasara con otro género. Sí, no, lo digo porque ellos son los que más Sí, sí. hacen Sí, sí, alarde sí, de sí, más sí, ese sí, tema. eso claro. mismo. Ah, No, no. imagínate El eso. bling bling, los carros, Mm. o sea, todos los videos, el dinero, que uno no sabe si es de Y que verdad o son no. alquilados los carros que ha Por salido eso, Yailin y el lo otro bling día. bling. Bueno, la pues cosa búscame también. el contrato, el leasing, Sí. y nos dicen, mira, esto es un Exactamente, alquiler. Simple y sencillamente. exactamente. Pero si es propiedad tuya, tú pagaste los impuestos. Digo, al margen de las múltiples situaciones que se han visto con vehículos de lujo en nuestro país y honorables sí. legisladores. Eso ya es Gracias. otro tema. Honorable, te faltó la comilla en Muchas honorable. gracias. No. Queda implícita en Ah, nuestro, ok, en nuestro sí, país, sí. por más que se ha intentado. Chanel, cuando vamos al tema de la Cámara de Cuentas, también es considerado o podría ser considerado un tema de lavado de activos o lavado de capitales el que un funcionario haga una declaración jurada o si obvia algún bien o si infla la declaración jurada para que cuando salga y haya logrado aprovecharse de Ciertas algunos cositas. recursos pueda justificar esa declaración falsa. Mira, inicialmente por el tema de las declaraciones no es lavado de activos, sino que hay unos ilícitos concretos en la norma respecto a ese enriquecimiento ilícito injustificado directamente. El tema con las declaraciones, y lo he manifestado cada vez que tengo la oportunidad, es que tenemos un sistema que no funciona. Porque solamente tenemos un sistema que mira dos realidades. La declaración de los que efectivamente hacen su declaración jurada, porque hay muchos que simplemente no lo hacen y no son sancionados, no son destituidos como deberían ser. Tú haces una declaración inicial y una declaración a la salida. Y lo único que se hace en República Dominicana es machar la inicial y la de salida. Y tú dices, mira, hubo un crecimiento, se sostiene, no se sostiene. Pero ningún sistema va a funcionar si no se audita la declaración de inicio. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacen los funcionarios históricamente en República Dominicana? Traigan. Estoy nombrado en la función pública, vamos a poner a nombre mío la mayor cantidad de bienes para yo asegurar lo que me voy a robar en la función pública y poder justificar que cuando salga tengo esta cantidad de dinero. Entonces, el primer fallo de la Cámara de Cuentas y de nuestro sistema en general es que no se audita ese monto inicial de tu declaración, que tú tienes que justificarlo al inicio. No es solamente usar un sistema de verificar inicio y salida, sino de que ese inicio fuera justificado para evitar que tú estés siendo testaferro, que estés siendo objeto de lavado de activos, que tú no puedas justificar incluso para que entre en acción una norma que ya tenemos, que es la distinción de dominio. Nada de esas herramientas se utilizan adecuadamente en República Dominicana y como te dije, simplemente tenemos un sistema de preprimario de decir, entró con 100 y salió con 105 y se ganó 5 durante su función pública, todo bien. Eso así no funciona. Aparte de que la Cámara de Cuentas en nuestro país históricamente no ha servido para
para la función que tiene. O sea, ningún proceso penal de cara a lo que yo me dedico puede decirse que se justifica o que tiene su sustento en una auditoría de la Cámara de Cuentas. Ya. Mire, señor Ninguno. Barrios, en honor a la República de Venezuela, se llama Venezuela, la calle, evidentemente, me escribió mi papá, pero también es una especie de reconocimiento al presidente Rómulo Betancourt. No, eso me imagino, claro. Sí, pero es motivado por quizás reconocimiento y hasta manera de pedir Afecto. perdón después del atentado de Trujillo a Rómulo Betancourt en el 60. Pero ¿por qué justamente esa avenida donde Esa. convive? No, porque No, pero yo creo que es anterior. Las avenidas se crean. El nombre fue antes del desarrollo popular Pero de la avenida. La dinámica. Porque hay venezolanos que nos han dañado y Sí. probablemente- Sí. La que han dañado la marca. Gracias Dios. por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la Gracias, invitación. Chanel. Espero Placer. que se repita y que haya sido de provecho. Gracias. Chanel Liranzo con nosotros, amigos. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.